Bien, Shalom. Antes que nada voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Hashem Yahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. En esta ocasión tengo esta imagen que pueden ver en pantalla, es eh, una publicación del portal RT, ¿okay? En el que, bueno, en el cual tiene cosas interesantes, por así decirles. Te dice, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que la mayor amenaza para Estados Unidos y la civilización occidental, llámese civilización occidental, es el orden que esta gente ha impuesto a través de las leyes y violencia con la cual se ha expandido hegemónicamente. Dice, en general no proviene de Rusia, sino de las fuerzas globalistas y los estadounidenses que odian su propio país. Y uno pensaría, ¿verdad? O ahí afuera, la gente pensaría, hey, pero sí, ¿no? Hay gente que sí, que no está de acuerdo con nosotros y nos quiere dar la contra y eso perjudica al país y esto y lo otro, ¿ok? Pero eso solamente sería un pensamiento simple, sabiendo el momento en el que estamos, porque en ese pensamiento simple pues solamente tienes a dos bandos, los republicanos y los demócratas, ¿verdad? La izquierda y la derecha. Pero analizándolo mejor, ¿de acuerdo? Nosotros podemos apreciar otra cosa, los estadounidenses que odian a su propio país, porque es una de maneras en cómo está diciendo que hermanos, ¿ok? Hermanos levantándose en Estados Unidos, en Babilonia, están clamando a Yahweh Hashem Yahushai la destrucción de Estados Unidos de América mismo, ¿ok? Y en papeles, ¿ok? En papeles, según el Estado, pueden verse eh, eh, como estadounidenses, ¿ok? Pueden ser así, pueden ser nombrados como estadounidenses que odian a su propio país y Donald Trump los está señalando. Pero nosotros sabemos perfectamente de que son hebreo-israelitas, ¿ok? Porque de hecho debe haber otros grupos que están en contra de lo que Estados Unidos hace y sus prácticas y eso, pero sabemos que el enfoque que tienen las élites es contra nosotros, ¿ok? Llamados morenos, indios y latinos, el pueblo de Israel, ¿ok? Y voy a ir a una escritura, permítame. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Estados Unidos de América, ¿correcto? Y esa grande ciudad, bien, es la que en este momento se está cayendo. Y estos cadáveres han vuelto a la vida. Ahorita vamos a entrar en eso, ¿ok? Porque esos cadáveres está haciendo referencia a israelitas en un estado muerto, en un estado zombie, bien, muertos espiritualmente, sin identidad, sin la cobertura original, real de Yahweh Shin Yahushai y saber quiénes son, destruidos, ¿ok? Está hablando de esos israelitas allá en Estados Unidos de América, principalmente, ¿ok? Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, ¿por qué? Porque Estados Unidos de América es la fuente de donde desprende todo tipo de enseñanza
sodomita, pervertida y sexual en depravación. Y Egipto, porque Egipto significa tierra de esclavitud y lo único que hace nuestra gente cuando se dirige allá es ser esclavo, ¿ok? Ser aún más esclavo de lo que ya era antes en su tierra de cautiverio. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y cómo fue crucificado? Mediante mentiras, mediante iconoclasia, mediante la destrucción de imágenes, mediante la destrucción de su reputación, de cómo lo han hecho pasar como si fuera un maricón, un amanerado, cuando el Señor es un hombre moreno, un hombre austero, de total integridad, con un nombre excelente por sobre todo nombre, ¿ok? Y la manera de cómo lo han crucificado ha sido esa, habiendo desechado todo lo que era santo y habiendo colocado algo creado por ellos mismos para que se dirijan a ellos como si fueran cercanos a Dios, ¿ok? Pero en principal, esa grande ciudad es Babilonia la Grande, Estados Unidos de América, y dice que ahí van a estar los cadáveres, ¿ok? Los israelitas en un estado muerto. Jeremías capítulo 50, versículo 33. Así ha dicho Yahweh Bahashim Yahushai de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Bien, entonces, oprimidos fueron Israel y los hijos de Judá, siendo el reino norteño, que en las escrituras lo define como Israel o tal vez Reino del Norte o tal vez Efraín, y los hijos de Judá o Reino del Sur, ¿ok? O simplemente el Reino de Judá, ¿ok? Los hijos de Judá. Dicen, juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. ¿Y dónde los retuvieron? ¿Dónde no los quisieron soltar? Jeremías capítulo 1, versículo 13. Vino a mí la palabra de Yahweh Shin Yahushai por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Porque hacia el norte, ¿de acuerdo? Es donde está Estados Unidos de América. Y esa olla, pues, déjame ver si la encuentro. Eh, Déjame ver si la encuentro un momento ya. A ver, permítame. Ok, el punto conceptual es este. Melting pot concept. Ok. Ah, esa olla, ok, está hirviendo siendo Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran no solamente las 12 tribus de Israel, sino también mucha gente de las demás naciones que se han dirigido hacia allá. Allá encuentras a todo el mundo, ¿ok? Por mínimo que sea. Y es esa olla hirviendo, Estados Unidos de América, ¿ok? Y en específico, pues las 12 tribus fueron oprimidas juntamente. ¿En dónde? Allá mismo, en la tierra del norte, ¿correcto? Entonces, hasta un tiempo, las 12 tribus estuvieron en ese estado de cadáver, estado bajo. Pero ¿qué sucedió después? El Señor Yahweh hizo cumplir profecía, Ezequiel 37, y ok, y Ezequiel 37 habla de los huesos secos, ok, habla de profecía que se iba a cumplir justamente para los 1960, 69, perdón, ok, donde se iban a levantar los hombres mediante el Espíritu del Señor, empezando por el anciano Abba Vivens,
Voy a ir al punto solamente, Ezequiel 37:5. Así ha dicho Yahweh Shin Yahushai, el Señor, a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ezequiel 37:7. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Básicamente esos cadáveres, ¿ok? Que son los huesos secos, ¿de acuerdo? Porque de un cadáver, pues el hueso es lo último que se logra apreciar, ¿verdad? Luego que la carne fue consumida. Entonces esos huesos empezaron a juntar. Bien, dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Siendo de que en este periodo de tiempo, pues, tanto el reino sureño como el reino norteño, junto, oprimido allá en Babilonia, en Estados Unidos de América, padecían las mismas, tenían en común no cosas buenas, sino más bien tenían en común padecimientos, tenían en común las esclavitudes, tenían en común todo, en síntesis, las maldiciones de Deuteronomio 28, los cuales los hacía identificar, pero todavía continuaban llamándose los Latin King, continuaban llamándose Panteras Negras, continuaban llamándose por sus distintos nombres de organizaciones que crearon en aquel tiempo, que ustedes mismos hermanos pueden investigar en su tiempo, pero no tenían espíritu, ¿ok? No sabían quiénes eran aún así. Se identificaban, sí, pero no sabían quiénes eran. Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Yahweh Ba'ashin Yahushai el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y es por eso que nosotros cuando agarramos y profetizamos en las calles, vemos a mucha gente en ese estado muerto, a pesar de que está de pie, con carne y todo, ¿ok? Son, continúan siendo huesos secos. ¿Por qué? Porque siguen estando ah, en ese espíritu de cadáver, al carecer del Espíritu Santo. Bien, Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron sobre sus pies, que se levantaron. Hombres empezaron a levantarse con esta verdad y empezaron a profetizar. ¿En qué? En el nombre de Yahweh Bashin Yahushai. Empezaron a saber quiénes eran, a qué tribu pertenecían, ¿ok? Años posteriores. Pero por sobre todo entendían que no eran latinos, que no eran negros, que no eran ningún término despectivo que les colocó el autoproclamado hombre blanco, sino que eran Yasharala, príncipes de Dios, príncipes de poder, ¿ok? El pueblo escogido, Israel. Ezequiel 37:10 y 11, perdón. Pues ese es el punto, ¿ok? Y una vez que sucedió esto, ¿ok? Una vez que empezó a haber este levantamiento desde el año 1969, como les menciono, es cuando esta verdad empieza, ¿ok? A salir, empieza a amanecer en Israel, ocurre lo siguiente. Isaías capítulo 11, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh Hashem Yahushai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. ¿Okay? El Señor Yahushai pues iba a determinar el tiempo en que el Israel, de Dios, el Israel del Señor, que estaba
no solamente en Estados Unidos de América, claro que principalmente allá en Babilonia la Grande, esa gran olla, ¿ok? Sino también en diferentes partes del mundo, ¿bien? Iba a volver a su cobertura original, ¿bien? Iban a levantarse, dice, y levantará pendón a las naciones. ¿Cuál es ese pendón? Las escrituras, la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia es esa bandera que se levanta y una bandera se levanta cuando uno está en un tiempo de guerra y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Bien, esos desterrados de Israel. Estamos hablando de Israel, reino norteño, Judá, reino sureño, de los cuatro puntos de la tierra, porque Israel está esparcido por todo el mundo. ¿Ok? Y dice que el Señor los va a juntar nuevamente. Pero primeramente no iba a ser físico, sino iba a ser de manera espiritual. ¿Cómo? Con el conocimiento de esta verdad, ¿no? ¿Ok? Porque como siempre comentamos, estamos físicamente lejos, pero espiritualmente cerca. ¿Cómo? Pues en el mismo espíritu, clamando en los mismos nombres. ¿Ok? Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, porque por mucho tiempo Esaú Edom se encargó de colocar esta enemistad, ¿ok? Que en un principio esta enemistad surgió en el tiempo antiguo con Roboam y Jeroboam, ¿ok? Pero era porque profecía debió de cumplirse, el Señor así lo determinó, ¿ok? Que se iba a fraccionar Israel luego de la muerte de Salomón, del rey Salomón. Pero también estaba escrito, estaba profetizado de que en su momento el Señor iba a disipar esa desunión para volver a unificar eh, ese manto que fue roto en ese tiempo, ¿de acuerdo? Y este es el tiempo, justamente este es el tiempo en donde ese manto está nuevamente unido, ¿ok? Donde la tabla está entera, ¿ok? Donde ya no hay más conflicto entre el reino sureño y el reino norteño, hablando de los morenos y hablando de los latinos. ¿Ok? Dice, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que ha pasado. El Señor ha unificado nuevamente, ¿ok? A Israel y ahora como nación se está levantando, pero no toda la nación, sino, como dice por acá el remanente, para recobrar el remanente, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todo Israel va a ser salvo en esta primera ola de salvación, sino va a ser dividido en dos, ¿ok? Hay mucho israelita que va a morir, sí, mucho israelita ahorita que sí está apoyando a, al Donald Trumpas, ¿bien? Y es por eso que dice, ¿no? Sino la fuerza globalista y los estadounidenses que odian a su propio país, señalando, ¿ok? Señalando a esos israelitas, a nuestros hermanos que están clamando en las calles, ¿ok? Todas las semanas, que están subiendo videos, que están bombardeando con videos, ¿ok? Edificando a, a la elección de que no son estadounidenses y no son ningún nombre peyorativo que esta clase de gente les ha colocado, ¿ok? Sino que son el pueblo de Israel. Y este loco acá lo está diciendo, pero con otras palabras nada más. Pero sabemos perfectamente en el espíritu, la mayor amenaza para la civilización occidental no es Rusia, claro que no, es Israel, el Israel de Dios, no el Israel de estas ratas amalequitas que están en nuestra tierra actualmente, los del sombrero, ellos no. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Ok? Y esta gente impía va a tener su merecido también y estamos camino a eso. Bien, que no importa que al final del día lo digan hasta con las propias palabras, los hebreos israelitas, porque ya lo han dicho antes. ¿Ok? Y lo van a volver a decir ahora, pero en una escala mayor. No importa, sabemos bien que
como dice la escritura también, un imperio pasa a manos de otro por la injusticia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa trastornado. Es el Strong H2040, ¿correcto? Que significa derribar, romper, derrocar, abatir, romper, atravesar, destruir, arrancar, derribar, tirar, arruinar, destructor totalmente. Y es lo que va a hacer el Señor, man. Porque acá cuando dice Isaías 11:14, sino que volarán sobre los sombras de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Porque al final del día, ella Yahushai, esa piedra angular que ha juntado, ¿ok? a, a, a los dos reinos para poder unificar, ¿ok? Porque sabemos perfectamente de que Yahweh Shai es el camino, la verdad y la vida, y sabemos que es el único mediador por el cual podemos llegar al Padre, ¿de acuerdo? Y sabemos perfectamente de que en el momento en que Él llegue, hey, el Señor va a poner su ira en nosotros para poder ejecutarla. Y ahora estamos viendo de que acá, ok, cuando te dice, más por la boca de los impíos será trastornada, quiere decir que va a ser derribada, va a ser tumbada totalmente y no va a salir de ese, ¿cómo se dice? Overtown, harass, ¿ok? De esa derribamiento. No va a salir de ahí, no se va a recuperar de eso. Va a quererse curada con bálsamo, pero no le va a servir, ¿ok? Y aunque lo digan con las palabras que lo digan, sabemos perfectamente en el espíritu a qué cosa se refiere. Ah, en fin, el punto ha sido dado, hermanos. Ok, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.